La semana pasada les hablaba lo siguiente, o les decía lo siguiente, para que nos ubicemos en lo que estoy tratando. La semana pasada yo les decía que con respecto a la venida del Señor, en el Nuevo Testamento, hay tres palabras que se usan para definir la venida del Señor. Estas tres palabras son la palabra parusía, que significa presencia, la palabra apocalipsis, que significa revelar, y la palabra epifanía, que significa manifestar. Llegábamos a la conclusión de que cuando el Señor Jesucristo venga, el Señor Jesucristo en su venida, manifestará toda su presencia, revelará toda su presencia. Bien, ¿en qué sentido? Recuerden que la venida del Señor Jesucristo por su iglesia es un hecho o acontecimiento que solamente está ligado con la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos aquellos que por medio de la fe han creído en Jesucristo como el Señor, el Salvador de su vida. Entonces, también les explicaba la semana pasada que estas tres palabras, parusía, repito, que significa presencia, la palabra apocalipsis o apocalipsis, que significa revelar, y la palabra epifanía, que significa manifestar, algunas veces se refieren a la venida del Señor Jesucristo por la iglesia, y algunas veces se refieren a la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Para ponerlo en la perspectiva correcta, algunas veces se refiere a la venida del Señor Jesucristo antes de la gran tribulación, y algunas veces se refiere a la venida del Señor Jesucristo al final de la gran tribulación. Entonces, cuando conseguimos estas palabras en las Escrituras, tenemos que, para poder entenderlas, tenemos que entenderlas dentro de su contexto. Porque si no, vamos a tener una posición o vamos a tener otra posición, como existe en la actualidad. Bien, hoy quiero enseñarles algunos textos, son unos cuantos, vamos a ir, y me voy a dedicar solamente a eso, vamos a ir viéndolos uno por uno y voy a dar algunas explicaciones o algunos detalles sin entrar en una exégesis profunda de cada tema, que son como especies de antecedentes que hay dentro de la misma Biblia que hablan de lo que es, como definíamos la semana anterior, hace 2 semanas atrás, de lo que es trasladar o mover a una persona de un sitio a otro. Mover o trasladar a una persona de un sitio a otro, porque en verdad eso es lo que dice el arrebatamiento de la iglesia. Mover a un grupo de personas de un sitio a otro. Bien, veamos algunos de estos textos. El primero se encuentra en el libro de Génesis y tiene que ver con el diluvio. En el capítulo 5 de Génesis, tiene que ver con el diluvio, no, tiene que ver con Enoc, aunque sí tiene que ver con el diluvio. Dice 5:22 al 24. Voy a leer desde el versículo 21. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. O sea, en otras palabras, Dios lo arrebató, Dios lo raptó, Dios lo trasladó, o Dios lo movió de un sitio a otro. Dios lo movió de un sitio a otro. Quiero mencionar algunas cosas con respecto a este texto para aprender otras cosas además de lo que estamos estudiando. Dice, y caminó Enoc con Dios, lo cual significa que no era creyente. Lo cual significa que no era creyente. Dice que engendró a Matusalén. Si vamos un poquito más adelante, dice, el versículo 27 dice: fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. O sea, Matusalén ha sido la persona que más ha vivido sobre la tierra. ¿Cuántos años vivió? 969 años. 969 años. Bien. Si ustedes ven, quiero que veamos también lo siguiente. Dice, fueron todos los días, dice el versículo 28, dice: vivió Lamec
182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé. ¿Qué significa esto? Si usted saca cuenta, que Noé, que fue hijo de Lamec y nieto de Matusalén, fueron contemporáneos. Lo cual significa que Noé conoció a Matusalén. Lo cual significa que Noé Matusalén y Lamec, padre y abuelo de Noé, escucharon el evangelio, si podemos decirlo de esa forma, que predicó Noé. El evangelio que predicó Noé. Usted dirá, pero si es así, porque ellos no están entre los que entraron al arca. Porque con ellos sucedió, ¿no?, lo que ha sucedido con muchos cristianos en este tiempo, que partieron a la eternidad antes de la venida del Señor, partieron a la eternidad antes del juicio de Dios, y específicamente antes del juicio de Dios a través de la gran tribulación, me refiero. Bien. Entonces tenemos el primer caso de una persona que fue traspuesta, porque allí dice, el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Así que Enoc fue la primera persona que partió de este mundo sin haber muerto. Era creyente, a causa de haber caminado con Dios, de haber tenido buen, de haber sido aprobado por Dios a causa de su fe. Dios le transpuso. ¿Qué hizo Dios? Le movió de un sitio a otro. En este caso sería, ¿cómo llamaríamos el sitio de donde fue movido? Sería la tierra, ¿verdad? ¿Y cómo llamaríamos el sitio donde fue llevado? Diríamos el cielo. Entonces, Enoc fue llevado de la tierra al cielo. Más adelante voy a definir algunas de estas cosas para que le entendamos un poquito mejor. Bien, tenemos otro caso de otra persona que fue también traspuesta, o que fue trasladada, que fue arrebatada o fue raptada. Está en el segundo libro de los Reyes. En el capítulo 2, versículo 9, dice. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 9, dice: Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. O sea, en otras palabras, antes de que yo sea arrebatado, trasladado. Ya Elías tenía claridad con respecto a lo que iba a suceder con Rafael. Y dijo a Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego se apartó a los dos. Esto me hace recordar un momentico algo que dice en los evangelios, en Mateo, aunque no está ligado con la iglesia, pero también se puede aplicar, que dice: uno será tomado y el otro será dejado, ¿verdad? Uno fue tomado y el otro fue dejado. ¿Quién fue tomado? Elías. ¿Quién fue dejado? Eliseo. Bien. Dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Dice el versículo 12: viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando su vestido, lo rompió en dos. Así que se separaron Elías y Eliseo. ¿Cuál fue la causa de la separación? Elías fue trasladado, arrebatado, raptado, transportado, movido de un sitio a otro. Movido de un sitio a otro. Bien. Elías, en la Biblia, más adelante aparece en un sitio. ¿Dónde aparece Elías más adelante en un sitio? Cuando el Señor Jesucristo se transfiere, ahí estaba Elías. O sea, y estaba vivito y coleando, ¿verdad que sí? Más adelante van a ver por qué lo que acabo de decir tiene sentido. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 7 al 10, dice:
Hechos capítulo 1, versículos 7 al 10. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. O sea, fue que arrebatado, trasladado, raptado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Este es el caso del Señor Jesucristo. Esto es lo que llamamos la ascensión del Señor Jesucristo. Aquí quiero aprovechar la oportunidad para explicar lo siguiente. Esto de la ascensión. Porque yo pregunto, le hago la siguiente pregunta, hermanas y hermanos. En las primeras lecciones yo les decía que se hicieran la siguiente pregunta, y les hacía la siguiente pregunta: ¿cómo hizo Dios para declarar justo al hombre pecador sin violar su justicia y seguir siendo justo? Pero concluíamos que desde la perspectiva del sacrificio del Señor Jesucristo, desde la cruz, desde la obra redentora de la cruz, Dios puede declarar al hombre pecador justo y él seguir siendo justo. ¿Por qué? Porque en su justicia él descargó su ira ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. En su Hijo Jesucristo. Bien. La pregunta aquí sería la siguiente. Sabemos que el Señor Jesucristo tiene un cuerpo glorificado, ¿verdad que sí? Un cuerpo que tenía la capacidad de disociar los átomos, porque el Señor Jesucristo, cuando estaban los 11, es más, los 11 no, con lo primero que ocurrió esto fue con los que iban camino a Emaús. Cuando él estaba con ellos, que cuando fue a partir el pan, él se desapareció de su vista. ¿Por qué? Porque el cuerpo resucitado del Señor tiene la capacidad de disociar los átomos. Eso significa que él puede aparecer y desaparecer. A lo mejor en el tiempo del Señor, él sí, los apóstoles, en el tiempo de los siglos pues no se tenía mucho conocimiento de esto, pero hoy en día sí. Hoy en día, a través de la ciencia, sobre todo a través de la física, lo que llaman la física cuántica, se tiene conocimiento de esto. Eso fue lo que llevó a este señor Albert Einstein a crear una fórmula que también, además que llevó a desarrollar la energía atómica, también llevó al hombre en su mandato a desarrollar la bomba atómica, que no es más que romper la energía, cargarla con elementos radioactivos y causar todo el daño que se pueda causar. Pero ya eso el Señor lo sabía, y cuando el cuerpo del Señor tenía esa característica, la característica de que los átomos se separen, se abran y puedan aparecer y desaparecer. Bien, pero la pregunta es la siguiente: ¿en qué momento el Señor Jesucristo fue glorificado? ¿Cuando resucitó? Podríamos entonces nosotros decir que la resurrección es la gloria, que en el momento en que nosotros resucitemos ya estamos glorificados, o la glorificación es otra cosa. Si la resurrección es la glorificación, ¿por qué el Señor Jesucristo le dijo a María: no me toques? Porque aún no he sido glorificado, no he subido al Padre. Entonces pareciera que glorificación y resurrección no es la misma cosa, son dos cosas distintas. Ajá. Si no son la misma cosa, ¿en qué momento ocurrió en el Señor? O sea que el Señor Jesucristo anduvo con un cuerpo glorificado entre los discípulos, pero no, en un cuerpo, resucitado, pero no glorificado. Y que la glorificación es esto, la ascensión. Porque recuerden que él en el capítulo 17 de Juan, él dice: glorifícame, Padre, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, dice él, ¿verdad que sí? Lo cual significa que ya él disfrutaba de esa gloria, solo que ocurrió algo. ¿Qué ocurrió? Eso está descrito en la epístola que Pablo escribió a los Filipenses, donde dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De su kenosis. La palabra es kenosis. ¿Se despojó de qué? De sus atributos divinos. Los hizo de las prerrogativas divinas, aunque hay algunos que dicen que en determinado momento las tomó. Por ejemplo, cuando
convirtió el agua en vino, cuando resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, cuando resucitó a la hija de Jairo, cuando multiplicó los panes, cuando sanó a un ciego de nacimiento en la tormenta, cuando reprendió al viento y al mar. Dice que en esos momentos el Señor Jesucristo tomó su divinidad, obró su divinidad, mas no su humanidad. Yo soy de los que pienso de que más bien el Señor Jesucristo durante toda su vida terrenal fue guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Y por eso es que se dice que pecar contra el Espíritu Santo es atribuir al demonio la obra de Cristo. Entonces Cristo obró en el Espíritu, guiado, fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Fue llenado ¿de qué? Del Espíritu de sabiduría, del Espíritu Santo. Fue ungido allá cuando estaba con Juan por el Espíritu Santo. Fue llevado y tentado, y quien lo sostuvo, el Espíritu Santo. Y la obra que él realizó era la obra de quién? La obra del Espíritu Santo. Entonces, yo no lo creo así. No creo que el Señor Jesucristo en determinado momento actuó como Dios y en determinado momento actuó como hombre. No, Él se despojó de su divinidad y actuó como un hombre guiado, lleno, dirigido por el Espíritu Santo. Si no es eso, entonces, ¿qué significa? Bien, yo soy de los que pienso, porque en la epístola a los Hebreos dice que el Señor Jesucristo entró. ¿A dónde entró? Al verdadero santuario, ¿verdad que sí? Al verdadero santuario, del cual el que Moisés hizo era sombra, era figura. En algún momento, después que el Señor Jesucristo resucitó, en ese mismo día, el Señor Jesucristo estuvo allí en los cielos. Estuvo en el verdadero santuario y allí derramó su sangre y regresó otra vez aquí a la tierra. Y desde ese momento ya tuvo un cuerpo, tomó nuevamente su gloria, que había dejado allá temporalmente, momentáneamente. Por eso ya, eso María no lo había entendido. Algunos dirían, sí, pero aquí hay un desfase entre el momento en que se le apareció a María y el momento en el que se le apareció a las otras mujeres. A las primeras que se le apareció fue mujeres. Y él sí permitió que ellas lo tocaran. ¿Por qué a María no? Porque él no le permitió a María que lo tocara. ¿Bien? Y ahí es donde él dice, esa quizás sería la objeción al punto de vista que yo estoy presentando, ¿verdad? Porque allí dice, no me toques porque yo todavía no he sido glorificado. Si creemos lo otro, tendríamos que entonces aceptar que el Señor Jesucristo fue glorificado en la ascensión y que el Señor Jesucristo estuvo 40 días aquí en la tierra sin tener un cuerpo glorificado, sino solamente resucitado. Bien, yo soy, vuelvo y repito, de lo que pienso, que en determinado momento el Señor Jesucristo estuvo en los cielos y retomó su gloria. Retomó su gloria. Gloria que había dejado cuando se hizo hombre. Cuando se hizo hombre. Bien. Tenemos otro hecho. Está ahí otro antecedente. Ahí mismo un poquito más adelante. Capítulo 8. Versículos 39 y 40. Dice. Leo desde el versículo 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Ven? Lo arrebató, lo trasladó, lo raptó, lo movió de sitio. Y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino hacia su país. El versículo 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea que Felipe fue movido del sitio donde bautizó al eunuco etíope a la ciudad de Azoto. Así, en un abrir y cerrar de ojos. Un abrir y cerrar de ojos. Felipe fue trasladado, Felipe fue movido de sitio. Felipe fue arrebatado o raptado, como queramos ver. Bien. En 2 Corintios hay otro antecedente. En el capítulo 12, y ese es quizás el que más llama la atención de todo esto. Dice,
ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Bien, ¿por qué Pablo dice esto? Ya vamos a ver por qué. Dice el versículo 2: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado, trasladado, raptado, movido, como queramos verlo. La palabra que queramos o el término que queramos usar. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y nuevamente utiliza la misma palabra, dice, que fue arrebatado, pero ahora cambia. Ahora ya no lo llama tercer cielo, sino que lo llama paraíso. Dice, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Bien. ¿Por qué Pablo hizo esto? Para defender su ministerio. Porque resulta que la iglesia en Corinto, iglesia que él mismo ganó para el Señor, que él fundó, que él estableció, de repente, los hermanos comenzaron a decir que Pablo no era apóstol. Y por eso es que más adelante él les dice, si yo no soy apóstol, ustedes no son creyentes. Porque ustedes los gané yo para el Señor. Así que revisen su fe. Porque si yo no soy apóstol, ustedes tampoco son creyentes. Y Pablo, entonces, y aquí entra también en juego un poquito más adelante esto del aguijón. ¿Por qué Dios le colocó un aguijón a Pablo? Bien. Quiero hacer notar alguna cosa con respecto a este texto. Una, que transcurrieron 14 años. 14 años transcurrieron entre el momento en que Pablo fue dejado por muerto allá en Listra y el momento en que él lo cuenta. 14 años. En muchas iglesias tienen la costumbre de poner a la gente a dar testimonio. Esto más que todo se da en las iglesias carismáticas, pentecostales y neopentecostales. No creo que sea una práctica muy bíblica que se diga, muy sana que se diga. ¿Por qué? Mi hermano, Pablo tardó 14 años. ¿Por qué Pablo nunca lo contó? ¿Por qué Pablo nunca se presentó delante de la iglesia y dijo, tengo un testimonio? Y comenzó a decir, hace tantos años atrás yo estuve en el cielo. Y en la defensa que Pablo hace de su ministerio, Pablo dice lo siguiente: que a él Dios le puso un aguijón. Entonces tenemos que entender qué era el aguijón que Dios le puso a Pablo y por qué Dios le puso. Para poder entender, primero tenemos que entender por qué, cuál fue la causa por la cual Dios le puso a Pablo un aguijón. ¿Cuál creen, hermanos, ustedes que fue? Esta causa. La Biblia no registra de alguna otra persona que haya ido allá y haya regresado. Nadie. Y además de que Pablo tuvo el privilegio de participar, de vivir esta experiencia, él también fue el apóstol escogido por Dios para revelar todos los misterios concernientes a la iglesia. El misterio de que en un solo cuerpo estarían unidos judíos y gentiles, y que ese cuerpo se llama iglesia. ¿A quién le fue revelado eso? Pablo. Pablo era un hombre que tenía demasiado conocimiento. Y para que no se exaltase, ¿qué hizo Dios? Le puso un límite. ¿Y cuál fue el límite que le puso? Un aguijón. Usted puede escoger entre dos posiciones que hay con respecto a esto del aguijón. Hay quienes dicen que el aguijón de Pablo era una enfermedad de los oftalmica o oftalmológica, de los ojos, que se llama oftalmía, que no es más que la supuración de los ojos de la calle, y la persona es nada agradable. Esa es una posición. Por aquello que Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Dice Pablo, y por aquello que Pablo dice, a una de sus iglesias dice, bueno, si se los hubiese pedido, ustedes me hubiesen dado los ojos. Le escribe el apóstol Pablo. Algunos basados en eso dicen que el aguijón de Pablo era una enfermedad llamada oftalmía.
y que físicamente Pablo como que su presencia como que no era muy agradable, y que esa era una de las causas por la cual los amigos de Corintio lo menospreciaban como apóstol. Esa es la posición, una de las posiciones. Otra posición dice que no era así, sino que era un demonio puesto por el mismo Señor. Imagínense, Pablo, el gran apóstol, limitado por la presencia de un demonio. Un demonio que en determinado momento lo llevaba a llegar a pensar que la grandeza de las revelaciones que se le habían sido dadas por Dios. Entonces usted escoge, o cree una cosa o cree la otra. Lo cierto es que Pablo tenía un aguijón. ¿Qué era el aguijón? No era más que un instrumento utilizado por Dios para limitarlo. ¿Limitarlo en cuanto a qué? Al conocimiento que tenía. Pablo tenía demasiado conocimiento. Hermano, si usted cree que no es así, vean las cartas que escribió. ¿Quién escribió más que el apóstol Pablo? Nadie. En la era de la iglesia estoy hablando. Nadie. Bien. Entonces, Pablo dice allí que cuando él vivió esa experiencia, estuvo en el tercer cielo. Estuvo en el tercer cielo. Lo llama también paraíso. Y aquí quiero aprovechar la oportunidad y voy a explicarles lo mismo que le explicaba yo a los hermanos esta mañana. Pero voy a acercarme aquí un poquito a ustedes. Pregunto. Voy a utilizar unos términos. Porque resulta que Pedro, en su primera epístola, Pedro dice lo siguiente. Se lo voy a leer. En el capítulo 3 de la primera epístola de Pedro, Pedro dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Por qué quiero explicar esto? Porque surge la siguiente pregunta. Eso que Pablo llama tercer cielo, eso que Pablo llama paraíso, ¿qué es? ¿Qué es? Para poder entenderlo, tenemos que ir de lo pequeño a lo grande. Porque tenemos otras experiencias. Por ejemplo, Esteban. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él le dice al Señor: recibe mi espíritu. Y cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, el Señor Jesucristo no usa esa expresión, utiliza otra. El Señor Jesucristo dice: en tus manos encomiendo. ¿Ven qué diferencia hay entre encomendar y recibir? Yo pienso que es mucha. Ahorita más adelante se lo voy a explicar porque es la posición que algunos tienen con respecto a eso. Bien. Entonces el Señor dijo: encomiendo. Esteban dijo: recibe. Bien. El Señor Jesucristo utilizó una historia. La historia de el rico y Lázaro. Algunos dicen que eso es una parábola. Yo no creo que sea parábola porque el Señor Jesucristo cada vez que fue a hablar en parábola lo dijo. Eso es una historia real. El Señor la utiliza maneras de ilustración para explicar una verdad. Bien. Vean. Dice que murió el rico y fue a un lugar de tormento. Dice que murió Lázaro y fue al seno de Abraham. Bien. En el Antiguo Testamento se utilizaba una palabra para referirse al lugar de los muertos, que es la palabra Seol o Sheol. Seol significa sepulcro o lugar de los muertos. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en la parte en arameo, se utiliza la palabra Hades, que es lo mismo. ¿Qué es el Seol? ¿Qué es el Hades? Que es el sepulcro, el lugar de los muertos. Bien.
Tristemente, y digo tristemente porque eso ha causado de que hayan algunas posiciones erradas con respecto a eso. Muchas versiones en español, e incluso hasta en otros idiomas, traducen la palabra Seol y la palabra Hades como infierno. Y no puede ser por una sencilla razón. No puede ser. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis se dice que los primeros seres que van a ser lanzados en el infierno son el anticristo y el falso profeta. Lo cual significa que en este momento en el infierno no hay nadie. No hay nadie. Por eso es que en el Nuevo Testamento no se utiliza la palabra Hades para definir el infierno o el lago que arde con fuego y azufre, sino la palabra Gehenna. Gehenna, el infierno es el Gehenna. ¿Qué era el Gehenna? El Gehenna era el basurero de Jerusalén. Allá era donde todo el mundo, así como en Casigua. ¿Dónde está el Gehenna de Casigua? Allá en el pozo CM27, 28, 228, algo así es. Ese es, aunque algunos han convertido al primer puente en el Gehenna de Casigua. Entonces, ¿qué es el Gehenna? Es el basurero. El basurero, un lugar donde el fuego jamás se extingue, dijo el Señor. Y la palabra es Gehenna. Entonces, como ustedes ven, el Gehenna y el Hades no es la misma cosa. Entonces, ¿qué es el Hades? Bueno, el Hades es el sepulcro, el sitio donde iban los muertos. Estaba dividido en dos partes, de acuerdo a la historia contada por el Señor. Una parte llamada lugar de tormento y otra parte llamada seno de Abraham. Muere el rico y va al lugar de tormento. ¿Por qué el rico va al lugar de tormento y por qué Lázaro va al seno de Abraham? ¿Qué diferencia había entre ambos? ¿Que el rico obró mal y que Lázaro obró bien? No. ¿Qué entonces? La fe y la incredulidad. La fe de uno y la incredulidad del otro. O en el otro. Bien. Noten ustedes algunas cosas que hay allí. Abraham dice que había una cima, y la palabra cima no aparece con C, sino con S. Cima con C es de altura, cima con S es de profundidad. O sea que había un abismo profundo que separaba ese lugar, las personas en ese lugar. Los creyentes de los no creyentes. Otra cosa que podemos notar allí, estaban conscientes. El rico le habla a Lázaro y le habla a Abraham. Estaban conscientes. Otra cosa, Abraham le dice que de un sitio no se podía pasar al otro. Y Abraham también le dice que de ese sitio no se podía regresar a la tierra. Y del sitio donde estaba el rico dice que es un lugar de tormento. Y del sitio donde estaba Lázaro lo llama seno de Abraham, o un lugar de descanso. Bien. Voy con lo que quiero enseñarles. El Señor Jesucristo murió. Murió Esteban y murió también el ladrón que fue crucificado juntamente con el Señor. El Señor Jesucristo a ese ladrón le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo el Señor Jesucristo, ¿a causa de qué? A causa de su reconocimiento, primero de su maldad, porque Él dijo, yo merezco estar aquí, pero también a causa del reconocimiento del Señor Jesucristo como Rey, porque Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ¿eso es símbolo o no es símbolo de fe? ¿Por qué? Pero creyó en qué. Sí, pero yo voy y quiero que veamos un poquito como más preciso, porque algunas veces somos como muy generales a la hora de entender la Biblia. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, lo que menos tenía el Señor Jesucristo era cara de rey. Era un hombre que estaba inflamado a causa del rostro, lo tenía totalmente desfigurado a causa de los golpes que recibió. Era el Mesías, y lo menos que podía pensar un israelita era que su Mesías fuese colgado en una cruz. Era el Hijo del Hombre, y eso no fue motivo para que él, más bien todo lo contrario, a pesar de eso, él creyó. Él pasó por encima de todo eso, y eso es la evidencia de su fe. Y le dice, Señor, él no le dice Señor, perdón, él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo cual significa que para él
Ese que estaba en la cruz con toda la situación que estaba viviendo, ¿era quién? El hijo de David. Y que él decía que iba a reinar por siempre. Es esa convicción lo que lo convierte a él en una persona salva, no otra. Dígame. Hermano, ¿el soldado también fue salvo ahí? ¿Cuál soldado? El soldado que creyó en el Señor ahí. No, él no manifestó creer, él sencillamente lo que hizo fue una afirmación. Una afirmación, ¿verdad? Claro, ¿sí? Y movido por las circunstancias. Cuando él vio que tembló y que todo quedó, dijo, bueno, este tiene que ser hijo de Dios. Es verdad. Sí. Afirmó. Bien. Entonces voy. Lázaro, Esteban, el mismo Señor Jesucristo. Ajá. Cuando ellos murieron, ¿a dónde fueron? El Señor Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero ese lugar llamado seno de Abraham no es el paraíso, ni es el tercer cielo del cual habla Pablo. Ni es ni era en ese momento. Entonces, ¿a dónde fue el Señor Jesucristo cuando murió? Porque Pedro dice, vean lo que dice Pedro. Pedro dice, ajá, dice, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por el agua. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Que el Señor Jesucristo estuvo en el seno de Abraham. Es lo que yo entiendo. Y es lo que la explicación pues que he escuchado a otros. El Señor Jesucristo cuando murió, su espíritu fue al seno de Abraham. ¿Qué era el seno de Abraham? ¿El lugar de descanso de quién? De los creyentes. Pero alguien dirá, sí, pero es que allí dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, o sea, a la gente del tiempo de Noé, por supuesto. Porque Abraham podía hablar con el rico y el rico podía hablar con Abraham. El Señor Jesucristo pudo haber ido allí y desde allí decirle a las personas que existieron antes del diluvio las causas o las razones por las cuales estaban allí. Esa es una interpretación. Suena bien, ¿verdad que sí? ¿Podemos creerla? Sí. ¿Es bíblica? ¿Por qué no crees? Bien, esa es una interpretación. Hay otra que dice lo siguiente. Entonces ahí tenemos que involucrar otro texto que se encuentra en Efesios, en el capítulo 4. En Efesios capítulo 4, versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y saben ustedes de dónde sacó eso Pablo? Eso está en el Salmo 68, versículo 18. En el Salmo 68, versículo 18, dice eso. ¿Cómo podemos entonces nosotros pegar estos dos textos y hacer sacar una verdad o hacer una aplicación? Bien. Pablo no estuvo en el seno de Abraham. Pablo estuvo en el paraíso. ¿Pablo estuvo dónde? En el tercer cielo. Bien. El Señor Jesucristo no estuvo en el paraíso. No estuvo en el tercer cielo. El Señor Jesucristo estuvo en el Hades. En el Hades. ¿Y saben ustedes qué hizo? Por eso es que él le dice al ladrón, él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque resulta que, como entendemos algunos, cuando la palabra del Señor aquí dice subiendo a lo alto, no es más que la Biblia refiriéndose al hecho en el cual el Señor Jesucristo, los que estaban en el Hades, los llevó al paraíso o al tercer cielo. Por eso la Biblia después no habla más de Hades, no habla de seno de Abraham, habla del paraíso, habla del tercer cielo. Entonces, todos los creyentes del Antiguo Testamento, ¿desde dónde podemos nosotros comenzar a contar del Antiguo Testamento? A ver. ¿Desde dónde? ¿Quién?
podemos nosotros decir, este es el primer creyente. Abel, podría ser Adán. Ajá, ¿Adán por qué? ¿Ah? No, más bien todo lo contrario, lo desobedeció porque él fue el que pecó. Pero tenía relación con él. A ver, alguien que se pare y trate de compartirlo con nosotros. ¿Por qué podemos decir que el número uno, porque Dios es un Dios de números, hermano? Dios es un Dios tan de números que la Biblia dice que una vez que se cumpla el tiempo de los gentiles, el Señor va a venir por su iglesia. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? El último creyente. La iglesia es un número. En la iglesia tenemos el primero que creyó y el último que creyó. Cuando el último crea, se terminará el tiempo de los gentiles. Hay un creyente, un primer creyente. ¿Quién es ese primer creyente? El hermano Carlos ya decía que Abel. El hermano por acá le dice que Adán. Yo pregunto, está bien, ok, está bien. Adán. Yo estoy de acuerdo con eso, sí, Adán. ¿Pero por qué? Porque nosotros podemos considerar a Adán como el primer creyente. Si la Biblia, ¿por qué la Biblia, vean esto, hermano, y por qué la Biblia en el capítulo 11 de los Hebreos, o a los Hebreos, perdón, no lo incluye? No comienza con él. Comienza con Abel, ¿verdad que sí? O Enoc. No, creo que es con Enoc con quien comienza. Déjenme buscar un momentito. Abel, sí. Abel. Comienza con Abel. ¿Cómo nosotros podemos llegar a la conclusión de que Adán era creyente? Si no hay ninguna manifestación en la Biblia que diga, no, Adán era creyente. A ver, dígame. Es el primer nacimiento firme. La Biblia no registra eso, hermano. Más bien todo lo contrario, la Biblia dice que Dios lo fue a buscar y él se escondió. ¿No? Cuando se vistió, cuando Dios lo vistió de principio. ¿Sabes que él estaba desnudo? Y Dios sacrificó un animal y le hizo una túnica y lo vistió de principio. Pero Dios lo vistió. ¿Dónde dice la Biblia que Adán creyó y Dios lo vistió? Para mí, a él no lo toman en cuenta porque él siempre vio a Dios y estamos en la base de quien, para el que creyó. O sea, como ya él siempre lo estuvo viendo, o sea, no lo toman en cuenta en esa parte. Lo que queremos es establecer la siguiente verdad. ¿Por qué podemos nosotros considerar a Adán el primer creyente? Daniel lo sabe, por eso no voy a dejar que lo diga. Yo quiero que lo diga otro. Voy a explicárselo. Por eso es que la salvación es de Dios, hermano, no tiene nada que ver con nosotros. Dios, después que Adán pecó, de manera unilateral, de manera soberana, decidió sacrificar una vida inocente. Y con su piel le hizo túnicas a Adán y a Eva. Bien, ahora yo le pregunto, ¿dónde está la fe de Adán y de Eva? No, hermano. Por eso vuelvo a leer. Aprendamos a ver la Biblia. No, tampoco. Aprendamos a ver la Biblia de lo pequeño a lo grande. ¿Dónde está la fe de Adán y de Eva? Hermanos, en dejarse vestir. En dejarse vestir. Si Adán y Eva no hubiesen tenido fe, no se hubiesen dejado vestir. ¿Y dónde vemos nosotros manifiesta esa fe? En Abel. ¿Cómo llegó Abel a tener ese conocimiento? Su fe, ¿verdad que sí? Ellos pasaron su fe a la siguiente generación. A la siguiente generación. Por supuesto que Adán y Eva son los primeros creyentes. ¿Y cómo manifestaron ellos esa fe? Ellos aceptaron que el sacrificio que Dios estaba haciendo, que ellos eran culpables, y que el sacrificio que Dios estaba haciendo, ¿lo estaba haciendo para qué? Y ellos sabían que simbolizaban esas túnicas. Ellos habían perdido la justicia cuando pecaron, pero que la recobraron, esa justicia la recobraron cuando Dios los juzgó. Y como evidencia de su fe, sencillamente se dejan ¿qué? Vestir. Bien. Sigo, hermano. En la historia que el Señor Jesucristo usa, tenemos a Abraham,
y vivito y coleando. Tenemos a Lázaro vivo, tenemos a rico vivo, consciente, hablando, sabía lo que estaba ocurriendo en su entorno, a su alrededor, porque dice, estoy atormentado. Y además de eso, como si fuera poco, el Señor Jesucristo en una oportunidad, cuando los saduceos quisieron tentarle con respecto a la resurrección, Él dijo, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y Él dijo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y con eso no estaba Dios diciendo que Abraham, Isaac y Jacob van a resucitar. No fue lo que el Señor Jesucristo quiso decir. El Señor Jesucristo lo que quiso decir es que Abraham, Isaac y Jacob, ¿dónde están? Están vivos. Porque Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Dios de vivos. Bien. Voy a finalizar, hermano, diciéndole lo siguiente. Hay quienes creen lo siguiente. Hay quienes dicen que nosotros los seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes creen eso? Sí. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Sí. Ok. Vean. Claro. Vean. Si eso es cierto, si es así, ¿por qué la palabra del Señor dice en Tesalonicenses, amarás al Señor tu Dios con todo? No, dice, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo. Allí no usa 3, ahora son 4. Ser, y no pone 2 puntos. No pone 2 puntos. Dice, espíritu, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Bien. El Señor Jesucristo también dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ahora también hay 4 cosas. ¿Y dónde metemos nosotros las siguientes verdades? Nosotros tenemos, se nos ha enseñado que nosotros tenemos intelecto, emociones y voluntad, y que por eso tenemos un alma, ¿verdad que sí? Se nos ha enseñado. ¿Y dónde metemos la imaginación, la lógica, la razón? ¿Dónde la metemos? Entonces pareciera que esto como que no es así. Yo, para no enredarme en esto, prefiero creer lo siguiente, que nosotros los seres humanos somos seres que tenemos una parte inmaterial y una parte. Si esa parte inmaterial usted quiere llamarla espíritu, alma, bien, bienvenido sea. Pero tenemos una parte inmaterial y una parte material. Una parte inmaterial y una parte material. ¿Por qué le digo esto? Por lo siguiente. Yo le pregunto, ¿cuántas naturalezas tenemos nosotros los creyentes? ¿Ah? 2. ¿Podrías decirme cuáles son? Tenemos 2 naturalezas. A ver, ¿quién me escucha? ¿Ah? El viejo hombre y el nuevo hombre. Bien, podríamos quizás definirlo así. Tenemos una naturaleza espiritual y tenemos una naturaleza carnal. Bien, tenemos una nueva naturaleza y tenemos una vieja naturaleza. Entonces, según esto, ¿cuántas naturalezas tenemos? ¿Y qué tal si yo le digo que no son 2, sino que son 3? No 2, sino 3. Porque tenemos una naturaleza humana, ¿verdad que sí? Tenemos una naturaleza humana. Adán en el huerto, ¿tenía Adán una naturaleza humana? Por supuesto que sí. Pero tenía la naturaleza caída, entonces no. Entonces ven como tenemos 3. Tenemos una naturaleza que nos hace humanos. Tenemos una naturaleza caída, ¿verdad? Que es la naturaleza que Adán adquiere o llega a tener en el momento en que pecó. Y tenemos una nueva naturaleza, que es lo que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos una nueva naturaleza que es la vida que tenemos en Cristo. Es la vida que tenemos en Cristo. Bien, yo le pregunto, y con esto estoy llegando ya al final, le pregunto. Eso somos nosotros. Ahora pensemos en el Señor Jesucristo. ¿Cuántas naturalezas tuvo el Señor Jesucristo? ¿1 o 2? Si decimos que 2, entonces tendremos que ver lo siguiente. No significa que el Señor Jesucristo cuántas almas. Sí, entendiendo el término persona, ¿no? Quizás desde el punto de vista humano. Si nosotros lo entendemos desde el punto de vista humano, como persona el Señor Jesucristo tuvo un cuerpo, ¿verdad que sí? Tuvo alma.
Sí, porque dice que el Señor Jesucristo se entristeció en el alma. Tuvo espíritu, sí, que se conmovió en espíritu. Entonces él tuvo cuerpo, alma y espíritu. Bien. ¿Y la parte divina del Señor? Entonces el Señor Jesucristo era 2 almas en un cuerpo, 2 espíritus en un cuerpo. Pero él era Dios. Eso no lo estamos poniendo en duda. Entonces, el Señor Jesucristo tuvo 2 naturalezas, una divina y una humana. Yo creo que el Señor Jesucristo fue Dios morando en un cuerpo humano. Por eso Él no tuvo nada que ver con María. No tuvo nada que ver con Adán. ¿Por qué les explico esto, hermano? Porque hay la siguiente explicación a lo que les estoy diciendo. Hay quienes dicen que el Señor el Cristo lo plantean todo igualito como se los acabo de decir. Que el Señor Jesucristo cuando murió, su espíritu fue al Hades. Fue al Hades. Y que allí le predicó a los espíritus encarcelados. Pero que además de predicarle a los espíritus encarcelados, sacó de ahí a los santos del Antiguo Testamento y los llevó al paraíso o al cielo. Pero que el Señor Jesucristo estuvo allá en espíritu humano. Y que esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Si usted lee Daniel y lee el libro de Apocalipsis, se va a conseguir con que en esos lugares que Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, gobernadores, principados. Pero Pablo dice huestes espirituales, gobernadores de las regiones celestes. Ese es un mundo que la palabra de Dios, creo que la única persona que utiliza ese nombre en la Biblia es Pedro, y lo llama Tártaro. Pedro no utiliza ni Seol, ni Hades, ni Gehenna, sino que lo llama Tártaro. Entonces pareciera que hay un sitio donde opera Satanás y sus huestes. Quienes creen de esta manera dicen que cuando el Señor Jesucristo dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, sencillamente era el espíritu humano del Señor que estaba encomendándose en las manos de Dios porque tenía que atravesar ese mundo. Yo no creo eso. Yo prefiero creer que en la cruz murió el Señor Jesucristo, en su cuerpo pagó por supuesto nuestros pecados, pero que en la cruz que murió fue el Dios hombre, no la parte humana del Señor. Y que por supuesto que no murió Dios, porque Dios no muere, pero entendamos la muerte en este sentido, como la separación de una cosa de la otra, la separación de la parte espiritual de la parte material. Y el Hijo de Dios, en su divinidad, y quizás todavía despojada de su gloria, despojado de sus prerrogativas divinas, fue al lugar de los muertos. Desde allí le predicó a los espíritus y desde allí se trajo cautiva la cautividad.